Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Somos un pueblo agradecido, viviendo en su amor. Hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Soy el hermano Robin Hood. Estamos aquí para instruir, para predicar a Cristo, para instruir al pueblo del Señor. Hermanos, como les dije el miércoles pasado, nos estamos retirando del radio. Lamentablemente, pues este mundo gira, este mundo se mantiene, este mundo trabaja a base de dinero, hermanos, y andamos muy cortos de dinero. Así es que posiblemente ya nos vamos a retirar del radio, hermano. Como se los mencionó la semana pasada, mi teléfono 312-953-2960. Llámenme, hermanos, de todas maneras, estaré haciendo predicaciones. Tratando de subirlas al Facebook, hermanos, para que los que me siguen, hermanos, puedan seguirse alimentando de alguna manera. No es lo mismo, pero pues de alguna manera, hermanos. Llámenme después de las 9:30, después de las 10, no voy a contestar. De 9:30 a 10 no contesto el teléfono, hermanos. Es que por favor no me llamen a esa hora. Hermanos, vamos a ver en esta mañana, Cristo es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Es un tema, hermanos, muy bonito, porque realmente como cristianos tenemos que aprender a tener bases sólidas, y nuestra base es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se manifestó como creador, Dios se manifiesta como redentor, y Dios se manifiesta como santificador. No son tres dioses, hermanos, por favor. Es uno. Acuérdense lo que le dijo Dios a Israel. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Hermanos, la palabra de Dios habla en Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, y el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, Iglesia de Cristo, despierta, porque hay muchos allá afuera diciéndote que te traen la verdad. Unos predican solamente a Jehová, y ustedes saben a quién me refiero, y dicen que Jesucristo no es Dios. Otros te dicen que José Smith es el profeta, y que el pueblo mormón son los santos de los últimos días. Otros te dicen que Mohamed Mahoma es el profeta. Sin embargo, hermanos, tenemos que echar raíces como pueblo de Dios, como iglesia lavada con la sangre de Cristo. Tenemos que echar raíces y tenemos que aprender a ser árboles plantados en la rica savia de Dios, que es como similar a que estuviéramos plantados junto a un río. Un árbol en un río crece, se fortalece, engruesa y crece robusto y fortalecido. Nosotros como cristianos estamos plantados en Cristo Jesús, que no es nada más que Dios mismo, porque así lo dice la Biblia. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es Cristo. Cristo es Dios mismo en su manifestación como redentor de la humanidad. Luego entonces, hermanos, tenemos que aprender a estar fundamentados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Él es el fundamento de nuestra fe. Oigan lo que dice, hermanos, Mateo 5:17. 17:5, al revés. Mateo 17:5. Oigan lo que la Biblia habla de Jesús. Acuérdense que el tema es Cristo es nuestro fundamento. Mientras aún Él hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz, desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Hermanos, iglesia, escuchen lo que el Padre dijo. ¿Cuántas, hermanos, cuando ustedes les hablen de Mohamed Mahoma, cuando ustedes les hablen de Mormón, de José Smith como el profeta de ellos, cuando ustedes les hablen de los testigos de Jehová abiertamente, se los voy a decir, que dicen que Jesús no es Dios, hermanos, pregúntenles si acaso sus profetas de ellos tienen un historial atrás. ¿Quién habló de sus profetas? ¿Quién habló de ellos atrás de ellos? ¿Quién los respaldó? ¿Quién los profetizó? ¿Quién vino anunciando su venida de ellos? Nadie, hermanos. Hombres mortales que están en la sepultura bien muertos. Sin en cambio nosotros, hermanos, estamos fundados en Cristo Jesús, que fue anunciado antes de la fundación del mundo como el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo, mencionado a través de los profetas, y entrando en vida, el Padre se expresa de esta manera de Él. Mientras aún Él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz del cielo, una voz desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo que dice al último, escúchenlo bien, dice: a Él oíd, iglesia de Cristo. El Padre dice que oigamos a Jesús, lo que Jesús nos está diciendo. No dice que oigas a José Smith, profeta de los mormones. No dice que oigas a los testigos de Jehová con sus escritos de Carlos Russell. No dice que oigas a Mohamed Mahoma. Todos ellos hombres mortales. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios tomando cuerpo para venirte a salvar. Y el Padre dice: a Él oíd. Es Mateo 5:17. El Padre dice: a Él oíd. No oigas a nadie más, a Él oíd, porque Jesús es Dios. En las calles se ve mucha gente predicando solamente a Jehová, 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 Jehová. Hermanos, esta dispensación, este tiempo, es el tiempo de la gracia. Y el Padre tomó cuerpo y se engendró. Fue engendrado. Dios se hizo hombre y fue engendrado y tomó cuerpo para venir a redimir a los que tenían cuerpo. Eso es a nosotros. Y llevar a la cruz en su cuerpo los pecados y las enfermedades y las debilidades de nosotros, en su cuerpo de carne, porque tú y yo somos carne, para ser redimidos por un hombre que tenía carne y huesos. Hermanos, ese es Jesús, Dios encarnado, Dios tomando cuerpo para venir a redimir a la humanidad. Hermanos, no te dejes engañar por vanas conversaciones y huecas sutilezas. Hay muchos que te van a decir que otras doctrinas tienen la verdad. La verdad es Dios, la verdad es Cristo. La verdad no es ninguna doctrina. La verdad es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y muchos, hermanos, predican, toman a Jesús como la llave para abrir tu puerta.
pero después te dicen que Jesús no es Dios. Eso se llaman los testigos de Jehová. Ten cuidado. Hermanos, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías habló de Jesús. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice de la siguiente manera, hermanos. Fíjense, el profeta, eso es lo importante que tú debes de ver. Que nuestro fundamento es Cristo, y Cristo fue profetizado por los profetas, fue anunciado por los profetas, fue antes mencionado para que cuando viniese supiésemos que era de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Oiga usted en los nombres que Dios habla de Jesús cuando viene a tomar cuerpo, cuando viene a ser encarnado. Oiga usted los nombres que le da. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y abra los ojos, cristianos, porque en la Biblia de los testigos de Jehová, cuando habla de Jesús, habla como si fuera un Dios, lo escriben con minúscula, como si fuera un ídolo. Ojo, cristianos, abran los ojos, porque la Biblia dice que Jesús es Dios, y dice, admirable, consejero, Dios fuerte. Oigan el título que se le da a Jesús, Padre eterno, Tome nota, dice Isaías 9:6. Dios fuerte, Padre eterno, Dios con mayúscula. Habla de Jesús, Dios con mayúscula, Padre eterno. Así que, hermanos, vean lo que la Biblia dice, escudriñen la Biblia, porque esas falsas doctrinas aprenden 2, 3 textos y quieren hacer creerle a usted que se sabe la Escritura. Hermanos, ellos se saben los libros que sus dirigentes les escriben. Mas usted debe de aprender a escudriñar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, y así lo dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Hermanos, vean otra parte. Vean Timoteo, Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Vean lo que la Biblia habla de Cristo. Acuérdense que el tema es Cristo nuestro fundamento. Cristo nuestro fundamento. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué dice el misterio de la piedad? Porque Dios es Padre como creador, Hijo como redentor y Espíritu Santo como santificador. Dios manifestado en sus 3 funciones. Ahora, ¿quién de nosotros conoce la armonía entre ellos? ¿Quién de nosotros conoce la relación exacta que hay entre ellos? Acuérdense que Dios, la Biblia en muchas partes habla en plural. Dice en Génesis, bajemos y confundamos sus lenguas. Habla en plural. Entonces, es Dios manifestado como creador, como redentor y como santificador. Primera Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque nadie sabe, nadie entiende, nadie comprende cuál es la relación, la armonía, la estrechez de convivencia, como Dios manifestándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero dice, Dios fue manifestado en carne. Oigan bien, dice, Dios fue manifestado en carne. Óiganlo bien y grábenselo y apréndanselo.
para cuando lleguen predicándoles que Jesús no es Dios, ciérrele la puerta o ábrasela y dígale: no seas un mentiroso. Porque la Biblia dice así: Dios fue manifestado en carne, por lo tanto, Cristo es Dios. Óiganlo bien, la Escritura lo dice. Isaías 9:6, Padre, Dios fuerte, Padre eterno, título dado a Jesús. Mateo 5:17, ¿qué dijo el Padre de Jesús? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd. ¿Y qué dice en 1 Timoteo 3:16? Dios fue manifestado en carne. ¿Se fijan, hermanos? La palabra de Dios es clara. El problema es que nosotros a veces no estudiamos la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjense que empieza diciendo: sabiendo que fuisteis rescatados. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Hermanos, ¿a quién Dios le ha dado estas palabras, además de Jesucristo? ¿De quién se ha manifestado Dios con estas palabras, además de Jesucristo? ¿Al profeta José Smith? ¿A Mohamed Mahoma? ¿A Carlos Russell? ¿Padre de los testigos de Jehová? ¿A quién? La Biblia dice de Jesús que es Dios. La Biblia dice de Jesucristo que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado ¿cuándo? En los últimos tiempos. Manifestado en los últimos tiempos. Hermanos, Iglesia de Cristo despierta. La Biblia dice que el Cristo tenía que venir a ser manifestado, a ser declarado, a ser predicado. En los últimos tiempos, la salvación de los gentiles, hermanos, abran bien los ojos, porque aún la Iglesia de Cristo duerme y muchas veces los predicadores, nuestros mismos predicadores, le estamos predicando a la Iglesia salvación en el Antiguo Testamento. Y abren el Antiguo Testamento y les predican la salvación a los cristianos. Hermanos, el Antiguo Testamento habla únicamente de salvación al pueblo. Habla de cumplimiento de la ley al pueblo. Habla de que la ley sería cumplida por el pueblo, pero no a los gentiles. Los gentiles, hermanos, dice aquí muy claro: fuiste rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa. O sea que en otras palabras, para que los gentiles seamos salvos, tenía que ser derramada la sangre del Cristo. ¿Y a dónde había sido profetizado el Cristo? Dice el versículo 20, capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado, pero declarado, pero crucificado en los últimos tiempos por amor a ustedes, por amor a nosotros. Iglesia de Cristo despierta. Arrebatar el reino de Dios no es fácil, porque todo mundo te dice: esta es la verdad, yo traigo la verdad. Mentira, la verdad es Cristo, y a su tiempo. La verdad es Cristo. Somos salvos por la sangre de Cristo, no somos salvos cuando nace Cristo. Oiga usted bien, no somos salvos los gentiles, la Iglesia de Cristo no es salva.
en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. La iglesia de Cristo no es salva cuando Cristo nace. La iglesia de Cristo, los gentiles, es salva cuando el Cristo viene a morir. ¿Por qué? Porque murió por nuestros pecados. Porque el Cordero de Dios tenía que morir. Era necesario morir. Era necesario derramar su sangre. Era necesario que se cumpliese la Escritura. ¿Y cuál Escritura se iba a cumplir? Que el Cristo tenía que ser muerto para la remisión de pecados de las naciones. De las naciones. Tenía que morir el Cristo. Hermanos, iglesia, despierta, porque a ti te abren el Antiguo Testamento y te dicen que el Antiguo Testamento te está hablando a ti. Mentira, lo que te están diciendo es, acostúmbrate a leer el Antiguo Testamento para que después también tú aflojes los diezmos. Ojo, iglesia cristiana, ojo, iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia somos salvos con la sangre de Cristo y no más. No hay más. Vean, hermanos, que estas profecías, esta es palabra de Dios. Yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando palabra de Dios. Vean lo que dice Lucas. Vean cuándo la salvación de los gentiles es abiertamente cumplida. Vean cuándo la salvación de los gentiles es declarada. Vean cuándo la salvación de los gentiles es realmente activa. Vean en Lucas 24, 44 al 47. Lucas 24, 44 al 47. Vean lo que dice Evangelio según San Lucas. ¿Cuándo es que tenía que ser predicado el Evangelio a los gentiles? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Cuando Cristo nació? No. Jesús mismo les dice que la Escritura habla, que la Escritura dice, que la Escritura menciona el tiempo en que los gentiles iban a venir a ser salvos. No deje usted que le metan a usted las tradiciones de la ley de Moisés. Eso fue para los judíos. Los gentiles no tenemos que ver nada con ello porque no somos judíos. Somos judíos espirituales, pero rescatados con la sangre de Cristo. Y si usted es rescatado con la sangre de Cristo, su salvación de usted empieza cuando Cristo muere. Porque con la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados. Y sin sangre no hay remisión de pecados, por lo cual usted no puede aceptar salvación. No deje que le prediquen salvación en el Antiguo Testamento bajo las obras, bajo los ritos de la ley de Moisés. Hermanos, oigan lo que dice Lucas 24, 44 al 47 y descubran el tiempo en que la salvación es declarada a los gentiles. Dice así, Lucas 24, 44, y les dijo, en este momento Jesús ya resucitó, se les aparece a los discípulos y les dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, tiempo pasado cuando estaba en vida, estando aún con vosotros, que era necesario, fíjense ustedes la palabra necesario, porque esa palabra necesario va a atestiguar todo lo que sigue. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Referente a qué? Toda la profecía y todo el cumplimiento de la ley, Cristo lo había hecho. Dice, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. ¿Qué significa así está escrito? Así está profetizado en el Antiguo Testamento. Así han hablado los profetas. Así estaba antes profetizado. Dice, y así les vuelve a repetir la palabra necesario. Necesario, obligatorio, indispensable. ¿Qué? Así es indispensable que fue necesario que el Cristo padeciese, Usted no es salvo antes de la muerte de Cristo. Usted es salvo a partir de que Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario.
Dice, y así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así estaba profetizado. ¿Y qué más estaba profetizado? ¿Y qué más era necesario? ¿Y qué más era obligatorio? ¿Y qué más era indispensable? Dice, y ese y significa otras cosas. Era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Oiga usted, iglesia de Cristo, abra los ojos y no deje que le vacíen los bolsillos quitándole los diezmos, aplicándole la ley de Moisés. Dígale usted a su pastor: pastor, yo vivo bajo la gracia. Yo soy rescatado con la sangre de Cristo. Yo vivo bajo el Nuevo Testamento, no bajo el Antiguo Testamento. Así de claro, así de fácil. Y lea usted la escritura, menciónesela. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Así que, hermanos, la Biblia dice que nuestro fundamento es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. No es el profeta Mohamed Mahoma, que nació en el siglo IV después de Cristo. ¿Quién habló de él? ¿Quién lo profetizó? ¿Quién dijo, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento? ¿Cuántos hablaron de él? ¿Quiénes son los profetas que hablaron de él? Hermanos, es una persona como usted y yo, muerto, bien muerto, y está en el polvo de la tierra. ¿Quién es José Smith? El profeta de los mormones. Hermanos, viene a salir en el año 1800. Y después de él, ¿quién habló de él? ¿Cuántos profetas hablaron de él? ¿Quién lo mencionó? ¿Quién dio referencias de él? Hermanos, no hay referencias de él. Cristo es Dios. Cristo es nuestro fundamento. La sangre de Cristo es nuestra redención, nuestra participación para la vida eterna. Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Desafortunadamente, el tiempo es corto. El tiempo es corto y no puedo terminarlo. Que Dios les bendiga, hermanos. Acuérdense, nuestro fundamento es Cristo. Que Dios les bendiga. Mi teléfono 312-953-2960. Mi nombre es Robin Hood. Llámenme, hermanos, y posteriormente estaré subiendo predicaciones en el Facebook. 312-953-2960. Que Dios les bendiga. Él nos rescató, Salvador. El verano en Chicago será diferente. Se aproxima el concierto Chicago Adora.